estoy por aquí solucionando una pequeña dificultad técnica con la cámara, espero solucionarla ya, seguida me dé. Igualmente creo que me pueden escuchar, ¿cierto? Bueno, estamos acá. Sí, profe, sí. Ok. Bueno, ¿cómo les fue con la lectura del texto? Tanto de la guía básica eh, para combatir las fake news, los de periodismo ciudadano y el blog, la nota de opinión de la BBC. ¿Cómo les fue con esa lectura, chicos? Profe, muy bien. Muy corticas y fáciles, muy buenas. Muy corticas y fáciles. Muy bien. Kevin y Santiago, ¿cómo les fue? Kevin, Santiago, ¿cómo les fue con las lecturas? Profe, ¿me escucha? Sí. Ah, bueno, ya, es que pues tengo el micrófono mal y el computador también, pero ahí le conecté unos audífonos. Profe, bien, pues a mí la lectura me pareció entretenida, pues y fue fácil de leer. En cambio hay otras que usted nos ha mandado que son más complejas, y uno como que tiene que volver a revisar, pues y volver a releer para poder entender algunas cosas. En cambio en esta sí fue como más sencillo, pues, entender el concepto de lo que trataba. Muy bien, Santiago. Muy bien. Kevin, Kevin está por acá. ¿Cómo te ve con las lecturas? Profe, hola, ¿me escuchan? Profe, nada, lo que había comentado la vez pasada, y pues estoy como muy de acuerdo con Santiago, es una lectura como más digerible, uno puede como rescatar muchas más cosas, se vuelve más entretenida y pues uno saca como Muy sus bien. ideas, ¿cierto? En parte como a lo que ya ha visto, lo que ha venido trabajando. Ok, muy bien. Listo. Muy bien, Kevin. ¿Qué les llamó la atención? Como para que empecemos a generar una muy buena discusión hoy frente a este fenómeno de las fake news, la desinformación. ¿Qué aspecto les llamó la atención tanto del texto del manual de la guía de periodismo ciudadano, así como de lo que leímos en el blog, en el artículo de opinión de la BBC? Profe, a mí pues en el artículo decía, pues había una parte que decía como que pues las noticias falsas, pues las fake news solían ser como más, o sea, las compartía más gente y más virales por el simplemente hecho de que a las personas se nos hace como más llamativo algo tan fuerte y algo que sea mentira, a algo que sea de verdad, pues porque decía que una noticia pues como de buenas fuentes y creíble, pues o sea, que sea literal de lo que ocurrió, pues, pues a las personas como que nos genera pues como tristeza y todo eso. En cambio las otras, pues las que son fake news, que son como más fuertes, inventan más cosas, pues según el texto decía como que era diferente, o sea, que lo que nos hacía sentir eran cosas como, pues como ganas de compartirlo, simplemente porque la gente lo vea y porque es algo más fuerte. Entonces eso me pareció muy raro. Pues voy a buscar aquí en el texto literal lo que decía, es que no me acuerdo Sí. porque lo leí ayer, pero Muy decía algo bien. así. Ajá. Muy bien, Santiago. ¿Qué aspecto les llamó la atención de los textos a Estefanía y a Kevin? Mientras Santiago busca ese apartado que nos quiere compartir. Profe, a mí me llamó mucho la atención en el manual la parte pues que decía que pues una fake news también es un lead redactado para hacer creer a una persona que la noticia dice tal cosa, pero en realidad dice otra. Pues para que uno simplemente haga clic en la noticia y eso genere pues como monetarización y entradas. Pues me parece, sí, pues es muy teso porque en realidad es cierto y esos, por ejemplo, pues esos espacios en Facebook, esas fanpage de noticias como de farándula y así, pues que tienen unos leads
súper, no sé, sensacionalista si uno entra a la noticia y en realidad eso no dice eso y es como la mayor estupidez del mundo. Eso es pues que muy tenso. Muy bien, claro que sí, Estefanía. ¿A Kevin qué aspecto le llamó la atención? Profe, como el tono que maneja los documentos, como la idea que nos trata de dar así, no, tanto directa como indirectamente, pues nos reitera mucho como en el tipo de temáticas que intentan manejar estas fake news. Como decía la compañera y Santiago, son temáticas como muy sensacionalistas, son temáticas de pornomiseria, o sea, cosas que te enganchan a vos desde el titular hacia el titular de este así súper exagerado, pero es muy interesante y a la vez es como bastante triste la forma en la que estas fake news enganchan como al público y la forma como que se les mete en la cabeza, o sea, literal como que les taladra y les hace, los convence mucho de ello y hacen como que sigan el hilo y se lean todo el documento, sean o no sean cosas verídicas, es bastante compleja esta parte. Muy bien, Kevin, claro que sí. Cuando salga, sí, Profe, mira, ya encontré la parte que yo decía. Aquí dice que las noticias falsas causan más sorpresa y rechazo, mientras las verídicas causan más ansiedad y tristeza. Cuando más sorprende algo, mayor voluntad de compartirla nos da. Entonces, pues yo nunca había pensado como en eso, pues yo no soy mucho de compartir esas noticias por lo mismo, porque yo muchas veces no creo en lo que dicen. Y al ver sí. eso, pues que dice pues, que las verídicas causan más como ansiedad y todo ese tipo de cosas, pues yo, por lo menos desde mi punto de vista, siempre pues como a reflexionar y uno se da cuenta que es que eso es lo que pasa. Pues uno ve, por ejemplo, lo que pasó con este camión que se chocó y pues explotó. Yo no comparto eso porque pues como que pesar de la gente y todo eso, pero cuando empiezan a inventar un montón de cosas, uno es como, ¿y esta gente por qué comparte eso? Si no, pues si es mentira. Entonces, Aquí estamos desinteresados en entender dentro de un fenómeno de la comunicación digital, algo que viene pasando cada vez más recurrentemente desde hace un tiempo para acá, en función de esa producción de esas informaciones falsas o carentes de fuentes verídicas de información, y también entender por qué eso, por qué se viraliza y cómo se viraliza, por qué las personas terminan creyéndose este tipo de información, ¿cierto? Entonces, aquí nos compete entender algo, y es que si bien nosotros no lo hacemos, es decir, nosotros tenemos, digamos, así, cierto grado de instrucción para darnos cuenta que hay una información que tiene esa pinta o ese enfoque de desinformación. También nos interesa más que todo entender por qué este fenómeno de las fake news, de la desinformación, cada vez más toma mayor relevancia y mayor vigor, ¿cierto? Y esto no es un fenómeno nuevo, como nos decía el texto de Manual de Periodismo Ciudadano. No es un fenómeno viejo, perdón, nuevo, es algo que se ha venido presentando desde hace mucho tiempo y que gracias a las redes sociales se ha masificado. Ha sido como el engranaje que ha permitido que las falsas informaciones viajen con unas velocidades impresionantes, que tengan grandes flujos en términos de transmisión y de difusión, y sobre todo que la misma ciudadanía, que la misma gente termine creyéndose esas informaciones, ¿cierto? Entonces uno dice, a ver, ¿será que la gente, pues, es falta de criterio, no tiene tanta capacidad racional? Pues en parte puede ser eso, pero nos interesa también es mirar bien la estructura de construcción de una fake news y qué elementos son los que operan en esa construcción de esas informaciones de ese tipo y por qué es que se difunden tan fácilmente, por qué viajan tan rápido y tienen tanta efectividad y que de alguna u otra manera, y creo que la habíamos colocado, no sé si en el foro, les hago una pregunta y no hay pecado en ello. ¿Listo? ¿Alguna vez ustedes cayeron en una fake news? ¿Se creyeron alguna falsa noticia alguna vez? ¿Qué casos en concreto pueden colocar ustedes? O bueno, de pronto no les pasó a ustedes directamente, pero si a alguien más.
un familiar, un amigo. Profe, por ejemplo, mi mamá mantiene, pues ella que está hoy, pues cuando usa el celular y todo eso, ella ve, por ejemplo, pues esas noticias de Facebook de minuto 30 que la gente comparte, y ella mantiene diciendo, ay, mire lo que pasó, ay, mire lo que pasó, y no más, eso es pura mentira, y un amigo que vi ahí al lado y todo me dijo, y es como, no, mire que las noticias dicen, y uno es como, y siempre es con cosas iguales, pues puras noticias así, o inclusive que ni siquiera es de un periódico, sino que simplemente es un post en Instagram en algún grupo. Entonces ponen tal información y mamá dice que eso es verdad y yo digo, como, "Ma, eso es mentira, hombre, no le creas a esa gente". Ok, muy bien. Gracias, Santiago, por compartirnos esa experiencia con tu mamá. Valentina, hola. Profe, hola. Como siempre, llegando tarde, ¿cierto? No, profe, es que se me había olvidado. Estoy haciendo el almuerzo y se me había olvidado. Entiendo el almuerzo. Muy bien, muy bien. Bueno, mientras Valentina se va ocupando, que ahorita sería interesante que también hiciera su intervención para Kevin y Estefanía. ¿Les ha pasado alguna vez que hayan caído en alguna falsa noticia o conocen a alguien cercano que haya caído en una fake news? Profe, sí, lo mismo pues como los papás de uno y las tías, Yo creo que que ustedes sí siempre son oyen. como, Yo creo que ustedes sí que oyen, sino que no quieren decir. Les da Pero de pena. pronto hace mucho tiempo, No hace mucho en tiempo va. esas que uno, pues en eso que yo le decía ahora, esos leads de farándula y eso que pues que uno veía como cuando estaba en el colegio y entraba y eso no decía nada, pues en esos. Ah, ok, bien. Profe, Bueno, a mí sí me pasó una vez sí, con mi mamá. sí. Ellos estaban en un carro con unos amigos y ellos tuvieron pues un accidente. Y entonces en el que hubo, habían dicho que hubo como un accidentado y una muchacha herida. Y era mi mamá supuestamente la muchacha herida. Y mi mamá pues no tenía absolutamente nada. Mi mamá ya había salido como del carro 10 minutos antes. Ok, interesante eso. Kevin, Profe, no, pues la verdad yo no soy como mucho de leer ese tipo de noticias, ni de entrar mucho a redes sociales o leer ese tipo de cosas, pero me ha pasado muchas veces que en el grupo familiar, o sea, es una cosa horrible, a uno le toca salirse. Pues a mí, yo casi siempre me salgo de esos grupos porque comparten como todas las fake news y son todas mis tías como así en mero revuelo y son así súper convencidas y uno les dice como que bueno, puede que estén exagerando, puede que sea falso, cosas así, pero no, es que en las noticias dijeron o en esa página dice y son así súper como si ahí lo dice entonces ya es ley, es palabra y uno es como bueno, pues, ¿qué más se va a hacer? ok, muy bien. Sí, nosotros obviamente, como les dije ahorita muchachos, nos interesa analizar este fenómeno desde el aspecto comunicacional, entender esa dinámica de difusión, incluso de producción de las noticias falsas, y en sí mismo, como tratar de pronto a manera de conclusión, dar unas pautas para para contrarrestar los efectos que tiene una fake news en las personas, en la ciudadanía, por ejemplo. Yo quiero destacar varias cosas de ese primer texto del Manual de Periodismo Ciudadano. Lo ven, estamos aquí estamos viendo pantalla. Profe, no, ¿Cómo que no? Claro. yo no veo. Pues sí, Sí, ya. Ya. Andrea, que yo no sé qué, dónde Sí, está sí, mi ya, tía. ya. Ay, sí, lo siento, no me aparecía. Bueno, ya. Miren, entonces muchachos, este texto que es muy corto, básicamente y es muy al punto de lo que es la definición de las fake news y cuáles son sus características. Hay una primera consideración que tenemos que tener en cuenta, y es esta primera, más que todo en este párrafo. Las noticias falsas o las fake news se pueden definir como aquellas mentiras que son distribuidas de manera masiva con la intención de manipular la opinión pública. Eso es una definición muy puntual de lo que son las noticias falsas. Desinformaciones, mentiras que son difundidas masivamente y que tienen un propósito para manipular la opinión pública.
¿cierto? O sea, tienen una intencionalidad. ¿Cuáles son como esas consecuencias, compañeros, de las fake news? ¿Qué acarrea hacer no solamente hacer una fake news, sino difundirla? Pues obviamente están puestas en la difamación, en generar polarización social o división y normalizar la mentira. ¿Cómo así que normalizar la mentira? Lo que ustedes vienen diciendo. Tú le dices a tu mamá, madre, esto es mentira, pero ella sigue creyendo eso. ¿Por qué? Porque esa mentira se hace creíble y se hace normal. Pero aquí vamos a encontrar los elementos fundamentales. ¿Por qué es que eso pasa? Es decir, no es que tu mamá o tu tía o tus familiares no tengan capacidad crítica, no, sino que eso tiene unas condiciones tan que esa mentira parece una verdad incuestionable. Por eso es que es uno de los elementos característicos de las fake news en cuanto a qué, a su credibilidad. ¿Listo? Entonces, hay unas las fake news, de acuerdo a esa definición que acabamos de hacer, me quiero centrar un poco en este esquema de acá. ¿Listo? En este esquema de acá. Las fake news han tenido, digamos así, varios propósitos, o han sido utilizadas en unos espacios, en unos ambientes, en unas intencionalidades muy específicas que nosotros las podemos clasificar de esta manera. Pueden ser lúdicas, que tienen un objetivo el objetivo que comparten las fake news lúdicas es generar diversión, risas, parodiar, generar sátiras, en fin, ¿cierto? Son sarcásticas, humorísticas, muy cómicas, inverosímiles, ¿cierto? Básicamente no tienen un daño, no tienen como un propósito de dañar la imagen de alguien o de manipular una situación en términos de generar como diversas significaciones en las personas, no. Son aquellos fake news que nos divierten. Entonces, por ejemplo, uno ve caso específico, actualidad panamericana, y usted se da cuenta que eso es una fake news. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Alguna vez han visto actualidad panamericana? ¿O no? Compañeros, están por acá, les estoy preguntando. Hola. Profe, no, yo no. No, el resto. No, profe, yo tampoco. Pues nunca había escuchado ese nombre ni siquiera. Y el resto. Valentina, Kevin. No, profe, no. Ok, es una cosa muy conocida. ¿Sí? Me suena el nombre, tal vez lo haya cruzado en Facebook. Me suena mucho el nombre, pero en sí haber visto contenido específico, no. Tal vez lo haya cruzado en Facebook. Esos pósteres todo el día. Es una cosa super chat. Y es una fake news. Pero usted sabe que es una fake news. Y que la intención es lúdica. Divertir, generar humor. ¿Cierto? O sea, no tiene una intencionalidad de dañar a nadie. O sea, y la persona que se crea ese cuento de actualidad panamericana, en el caso que, que la vea, por ejemplo, es porque obviamente no hace una correcta lectura del mensaje o lo tergiversa totalmente. Listo. Cuando se los comparto rápidamente. Yo busco por acá la fanpage de ellos. Y es un colectivo que hace estas noticias. Y miren, por ejemplo, las cosas que uno encuentra ahí en actualidad panamericana. Estamos viendo Facebook. Sí. Chicos. Sí, profe. Sí, Miren, profe, ahí se ve. mire, en vísperas de otro día sin IVA, aterrizan en el Dorado equipos africanos de cargar ataúdes.
Mire la imagen que tiene. Las satíricas, ¿cierto? Tú revisas ese tipo de cosas. Hay unas muy charlas, por ejemplo esta. Unas cosas muy salidas de contexto. Esta es actualidad panamericana. Esto es muy utilizado. Pues la gente ha interactuado mucho con estos contenidos, ¿cierto? Ahí ya la tiene para que la revise el caso colombiano. Otras fake news, estas sí son de negocios y tienen una intencionalidad, que tienen como meta que generar seguidores y vistas en su contenido. En el caso de las redes sociales. Y que eso les genera los dividendos, ¿cierto? Son falaces, apelan a la ciencia de manera irresponsable y despiertan curiosidad y morbo cuando están ofertando un producto que tiene ciertas cualidades y características curativas, pero resulta que no, que es todo lo contrario. ¿Han visto ese tipo de fake news? Y las construyen de muchas maneras. Su fin es el negocio. Y están estas otras comúnmente denominadas de manipulación de la opinión pública. La finalidad es manipular la opinión pública con fines políticos, económicos, muy similar al anterior. Son pasionales y buscan la provocación. Ahí viene lo que estaba diciendo ahorita el compañero Santiago. ¿Cierto? Una fake news, yo no se les vaya a olvidar esto. Una fake news, para que funcione como tal, apega a emocionalidades. ¿Cierto? Y provocan indignación y otras expresiones emocionales o pasionales que hacen que la gente tome posicionamiento. Entonces no están construidas con base en información fehaciente, verdadera, todas son falsas, obviamente, pero apelan a las emociones. Y todo lo que genera emociones en las personas es un activo importante en la construcción de las técnicas. ¿Listo? Entonces, obviamente hay emociones mejor que otras. Las noticias verdaderas dan tristeza, esto o aquello, mientras que las noticias falsas ocasionan, ¿cierto? Otro tipo de reacciones emocionales como la rabia, la indignación, la frustración, esto o aquello. Noten ustedes que las fake news todas son muy denunciativas y por eso es que la gente las comparte tanto, porque las mueve las emociones, ¿cierto? Y esas emociones hacen que las personas actúen sobre ese mensaje, por eso lo replican. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Y espero que estemos dando cuenta de eso que les estoy diciendo, ¿cierto? Muchachos, nos dan unas pautas para uno combatir, detectar y combatir fake news. Me parecen importantes y creo que esto es yo creo que todos lo sabemos, pero la gente no lo hace. Todos ustedes saben, no compartir, no creerse de entrada esa noticia, sospechar del encabezado, del link, del lead, perdón, incluso de la imagen. Las imágenes son sacadas, son tomadas y puestas fuera de contexto. ¿Han notado eso? ¿Cierto? Etcétera. Entonces, este manual nos da una primera impresión muy interesante, muy puntual, ¿cierto? Que a manera de resumen, por ejemplo, nos dice, no son un fenómeno nuevo, se han venido intensificando cada vez más con la conexión a Internet y las redes sociales. Tienen intereses lúdicos, económicos y políticos como la misma ahorita. Se pueden combatir, obviamente, no compartiendo en primera instancia, pero también denunciando, ¿cierto? Etcétera. Y el manual de esta guía básica, que lo hace muy interesante en términos de ponerlo en relación al fenómeno de los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Que ahorita hablamos un poquito de las características de los grupos de WhatsApp
nos hacen una pequeña, nos hacen una infografía para identificar noticias falsas antes de replicar. Y mire que es lo que yo les digo, que ya todos sabemos de esto. Uno debe de leer la noticia, no solamente el titular. De entrada, sospechar cómo está escrito, ¿cierto? Investigar la fuente, pero la gente no lo hace. Tú de pronto sí buscarás en Google, la primera acción sería esa, sospechar y luego consultar, ¿cierto? Muy posiblemente esa noticia es falsa porque no aparecen en medios de comunicación o informativos oficiales. Es decir, canales de televisión, noticieros, la prensa, aunque ha pasado, les vamos a dar un ejemplo de que muchos noticieros y muchos canales han caído en fake news, o en el peor de los casos también las han fabricado. ¿Listo? Buscar también datos y números citados. Hay veces que hay fake news que le incluyen datos estadísticos, gráficos, estudios de esto o aquello. Eso es importante también hacer esa verificación. Mirar bien el remitente o el emisor. Mirar la imagen, lo que yo les decía ahorita. Las fake news tienen un componente visual importante. Y esas imágenes, en la mayoría de los casos, son fuera de contexto. O sea, cogen una imagen y la adecuan a, la manipulan, la editan, ¿cierto? Y los audios, por ejemplo. Las fake news no son solamente escritas, son audios también, o pequeños clips de video. O sea, tienen diferentes formatos y estilos, diferentes estructuras narrativas, pero a su misma vez son utilizadas de cierta manera de acuerdo a ciertos canales de difusión. WhatsApp, Facebook, sobre todo WhatsApp, que es un fenómeno impresionante. Chicos, para continuar hablando de eso, vamos a escuchar la siguiente intervención sobre este fenómeno de la desinformación. Una conferencia TED corta. Les acabo de mandar el link al chat, lo vamos a ver y luego regresamos para seguir conversando. Veámoslo por favor ya.
Muchachos, ya terminaron. Ok, ok. Listo, Santiago. André, Estefanía y Valentina. Listo, Estefanía. Valentina. Sí, ya, profe. Kevin, como que le faltan 3 minuticos. Bueno, iniciemos nosotros entonces y ya ahorita Kevin ingresa de nuevo, comparte sus apreciaciones. Obviamente les preguntaré a Santiago, Valentina y Estefanía cómo les pareció esta intervención, qué les llamó la atención, cómo lo articulan con lo leído en los textos. Bueno, los escucho. Profe, pues lo que yo más pude pues como rescatar de ahí del video, que al final llega ella en la conclusión y dice que es que pues la idea de combatir esas noticias pues falsas viene más que todo desde uno, desde cada uno saber qué debe de buscar en otras fuentes y no creerse lo primero que lea. Entonces Sí, yo pues eso fue pues como lo que más me quedó de todo el video, porque o sea, obviamente pues dice más cosas, pero al fin y al cabo la conclusión es de esa, pues mire que muchos ejemplos de los que daba, por ejemplo el de ese rey que le dieron pues como la plata y todo eso, ella inclusive dice que mucha gente apenas ahí en ese momento se está dando cuenta, pues quizás se está dando cuenta de que eso era mentira, y eso es por eso, porque la gente solo se queda con una cosa de donde lea, digamos, yo leo una información de tal fuente y ya me quedo con eso y no sigo buscando a ver si pues qué tan verídico es toda la información que dan. claro que sí, Santiago. Es eso. Es decir, las pautas de contrarrestación de las fake news siguen siendo las mismas, pero no están siendo efectivas. Es decir, en el caso, por ejemplo, de tu mamá o de tus tías, de los familiares de ustedes, de sus conocidos, muy seguramente ellos sí saben que eso hay que hacerlo, que hay que verificar las fuentes de información. Mínimo, si te llega una cadena de WhatsApp, mirar en Google, pero no lo hace. Entonces también es una corresponsabilidad por parte también de los usuarios, pero cada vez más es más engorroso hacer eso porque todo es muy inmediato. Noten ustedes que la fake news, y como nos decía la intervención de esta investigadora, de esta periodista, la gente se entera de la información por el titular y la imagen, ni siquiera hacen una lectura a profundidad. ¿Y cómo están construidos esos titulares? Esos títulos, las imágenes, ven ya la forma en cómo están diseñadas. Y hay otra cosa, con una particularidad, y son los canales de distribución o de difusión y masificación del mensaje. Caso específico, WhatsApp. ¿Por qué creen ustedes, muchachos, que las falsas noticias tienen mayor viralización y alcance en WhatsApp? ¿Qué características resaltan ustedes de esta red social, de estos canales? Profe, pues Profe, yo yo digo que... rescataría, Ah, ok. bueno, yo creo que la capacidad de difusión masiva que tiene, o sea, vos simplemente tenés como que seleccionar el mensaje y reenviar a todos mis contactos, y entonces si vos tenés una gran cantidad de contactos, es cuestión de segundos para difundir esta falsa noticia y luego los otros contactos pueden hacer lo mismo, entonces eso se vuelve literal una plaga por todo ese medio de WhatsApp. Muy bien. Sí, Kevin, Santiago.
Sí, profe, eso mismo iba a decir yo, pues que es muy fácil reenviar las cosas ahí, así uno tenga poquitos contactos, digamos, yo puedo tener 5 contactos, por esos 5 contactos, 2 tendrán unos 100, entonces es muy fácil de que eso pues, se riegue, pues como dice que con una plaga, porque la facilidad y es pues literal como dar 2 clics y ya uno reenvía eso a todo el mundo, entonces es por eso que es más fácil por WhatsApp. Muy bien. Ay, iba a agregar otra cosa, y no solo eso, sino que por decir algo no es, en los tiempos, por ejemplo, de Hotmail, cuando recién estaba como en la euforia del correo electrónico y eso, ese era como el medio de difusión de estas noticias, por así decirlo. En cambio, hoy en día pues, es raro revisar el correo, pues uno revisa el correo cuando está esperando algo o cuando tiene noción de algo, ¿cierto? Entonces uno entra al correo de esa manera. En cambio, el WhatsApp uno lo tiene todo el tiempo a la mano, todo el tiempo está conversando con alguien, es algo muy inmediato, entonces es todavía más, es más perjudicial en este aspecto. Muy bien. Claro que sí, Kevin. Valentina, Estefanía, perdón, nos dice, por un lado que los métodos que son muy parecidos a los de los textos es haciendo referencia a lo que expone la periodista en su intervención y que la mayor parte de la gente tiene WhatsApp, pues la red más descargada, no pueden no tener Facebook y las otras, pero WhatsApp sí. Es decir, WhatsApp yo creo que lo tiene todo el mundo. Muy bien. Y también les añadiría lo siguiente a todo lo que ustedes están diciendo porque tienen totalmente la razón y hay una particularidad de WhatsApp. Es el vínculo, la cercanía. Noten ustedes lo siguiente. Un grupo de WhatsApp, por lo general, está conformado por unidades sociales de los individuos que conforman un universo social inmediato tuyo. Tu familia, tus amigos, el grupo de los compañeros de la universidad del trabajo. Son personas cercanas a vos, ¿cierto? Y por eso, noten ustedes que, por ejemplo, en el caso de las mamás o de las tías, ¿dónde les llega la información? A los grupos de WhatsApp. O se la envía bien un contacto suyo que es una amistad, ¿cierto? Cercana, y se vuelve creíble esa información en la medida en que esa persona, es decir, ese receptor que en este caso es tu mamá, tu tía, le da cierto grado de credibilidad, no solamente a la noticia, sino a la fuente que le emitió esa información, o sea, a ese remitente. Por eso Santiago decía, tu mamá era empecina en decir, no, pero es que mire que salió acá, mire que salió acá, o me la enviaron, me la envió Julanito, me la envió Peranita, ¿cierto? Es porque no va a dudar de la credibilidad de esa persona, al contrario, le genera más confianza y por eso creen más fácil. ¿Han notado eso? Sí, profe. De esa manera funciona. Y otra cosa, las características en términos de la forma constitutiva del mensaje de las fake news. Es decir, mire lo que la periodista nos decía. Uno ve las noticias y usted ya sabe el cabezote del informativo de las noticias de Caracol RCN. Ya te predispones a ver noticias, ¿cierto? Ves el formato, ella nos mostró un periódico impreso, el formato. Eso ya hace que nuestras mentes, nuestras percepciones se condicionen en que ahí hay información veraz en ese formato. Muchas veces las fake news, miren que están tomando esos formatos. Aparece un titular grandototo, ¿cierto? Muy sensacionalista que apela a las emociones y una imagen. Y tú abres eso, y de hecho ya nos mostró por ahí una paginita para hacer, ¿cierto? Bromas, fake news. Las hacen con ese mismo formato. ¿Lo ven? O sea que el mismo medio también condiciona significativamente las características del mensaje. ¿Alcanzan a ver eso, muchachos? Y hay una particularidad cada vez, hay una particularidad aquí muy presente todavía en el consumo y en el uso de las fake news. Usted tiene que consultar, mire pues la acción comunicativa, tiene que consultar las fuentes oficiales, es decir, tiene que ir a ellas, encender la televisión, comprar la prensa, el periódico impreso o verlo en su versión digital, en el caso de que esté suscrito. Tienes que ir a esa noticia. Mientras que las fake news
te llega. Miren la diferencia. Una cosa es ir hacia la noticia y otra cosa es que las noticias me lleguen a mí. Entonces, claro, somos facilistas. Las noticias falsas nos llegan de manera masiva y es más fácil obtener la información y enterarnos de los acontecimientos, de las diversas situaciones que están pasando en el mundo a través de esa modalidad. ¿No ven? Usted una fake news no la tiene que buscar, por lo general te llega. Y te llega a tu dispositivo móvil. Mientras que las demás noticias no. Tienes que ser de la televisión, comprar la prensa en su versión impresa, en su formato impreso, sintonizar la emisora de la radio o ingresar a los sitios web de, de los canales de televisión, de los noticieros, por ejemplo. Ahí hay una gran característica. Y eso incide significativamente en el consumo de las fake news y obviamente en la credibilidad que las personas le dan a este tipo de desinformación. Les voy a mostrar otro, que este es cortico, 2 minutos 40. Se llama 4 noticias falsas en las que todos hemos caído. Es un análisis interesante que hace el periódico El Espectador para que miremos en caso concreto, actual en nuestro contexto, 4 noticias falsas. Les acabo de mandar el link al canal al chat, veámoslo por favor y ya regresamos para seguir en discusión. Muy bien, muchachos. Ya terminamos de ver. Bueno, ¿se acuerdan entonces de estos casos en particular? No del Junior. Lo del Junior, ¿cierto? Miren, y es emocional netamente. No hay nada más pasional que el fútbol, por ejemplo.
Todos asistimos a este tipo de eventos mediáticos, muchachos. Entonces ya tenemos varias herramientas, tenemos claridad en lo que son las fake news, cuáles son sus características, cómo se difunden y sobre todo, y más importante aún, cómo combatirlas. Una última pregunta a manera de reflexión. No para ustedes, sino para aquellas personas que hacen parte de su círculo más cercano. ¿Qué harían ustedes como comunicadores para ayudarle a una persona a combatir fake news? Caso específico, su mamá, su tía, sus primos, sus familiares, amigos. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo les ayudarían? Compañeros, ¿cómo les ayudarían? ¿Qué harían ustedes? ¿Por qué es difícil, Estefanía? ¿Qué opina Kevin, Santiago? ¿O qué han venido haciendo ustedes, por ejemplo? ¿Qué mejoraría? Sí, Profe, es que sí es difícil por la cuestión de lo que te decía ahorita, que son, no sé, son como demasiado dogmáticos algunos familiares en ese sentido y creen que uno lo hace como por generar, no sé, discordia o debate. Entonces se ciñen mucho como a lo que dicen los medios supuestamente oficiales y descartan de entrada la opinión de uno, sin saber pues como que uno está más al tanto de lo que son las fake news, las conoce, sabe que son, o sea, algo demasiado viral y entonces lo máximo que podría hacer uno es como tratar de mostrarles fake news o ejemplos reales ya pasados, por ejemplo, lo del Junior, cosas así, y tratar como no sé, como de mostrarles la forma en la que pueden verificar o no ese tipo de datos, por decir algo, la triangulación de la información, ese tipo de cosas, aunque ya sería como, si me entiende, decirles como que lean más, busquen más, cosas así, y al fin y al cabo, pues no sería algo como muy llamativo para ellos, entonces sí sería como una labor bastante difícil, creería yo. muy bien. Sí, Kevin, así es. Sigue siendo difícil, pero no es imposible. Y es un asunto muy pedagógico. Es ser muy paciente. Hay que ser muy instructivo con estas personas. Estebanía dice que es muy difícil. Por más que uno diga, ellos siguen creyendo y así, pues confían más en eso que en uno. Es la credibilidad, lo que les vengo diciendo. O sea, no solamente la noticia, la falsa información, sino la fuente informativa. ¿Quién se la dio? Claro, el tema es que uno tenga que pasar toda la vida haciendo una labor pedagógica, pero es esperar también una toma de conciencia por parte de ellos, ¿cierto? Para eh, que ellos contrarresten el efecto de una fake news. Santiago, ¿qué opina? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué puedes proponer como para combatir eso o ayudarle a alguien a combatir una fake news? Pero yo no sé, pues es que a mí el caso que más me pasa eso es con mi mamá. Y por ejemplo, a mí me pasó algo muy parecido, creo que fue Valentina la que dijo que pues que había tenido un accidente, algo así. Bueno, por ejemplo, un amigo también le pasó lo mismo, pues él iba andando ahí en la autopista normal y una moto lo chocó por detrás y pues el man iba súper rápido, entonces como lo chocó, pues pasó al otro carril ya yendo hacia el sur y pasó otra moto y ¡tin! Se lo llevó y el man pues se murió. Entonces después salió el minuto 30 diciendo que era que la que iba manejando el carro era una mujer, que le había tirado el carro a la moto y que por eso la moto fue que se chocó. Y viendo que mi amigo pues, él, o sea, a él no le pasó nada, él estaba normal y era un hombre, fue a acabar de usar, no lo metieron a la cárcel, él no tuvo la culpa, demostraron inclusive que él no tuvo la culpa y fue un montón de juicios. Y ahí en las noticias seguían diciendo que se hay una mujer y que fue culpa del carro.
Ok, Yo le cuento eso a mi mamá y ella me sigue diciendo, no, es que eso es verdad, eso lo que cuentan ahí es así, y uno como que ya se empieza a cansar de lo mismo, pues sabiendo que uno le va a decir que mire que eso es mentira, ella va a seguir diciendo lo mismo, o sea, ya lo primero que lea, con eso se queda, entonces es muy complejo para uno. ok, muy bien. Yo les iba a mostrar una última cosita, esto dura 35 segundos. Ya es el caso de un noticiero, propiamente, lo conocemos todos. Noticiero creando una fake news. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Les mando el link acá al chat, 35 segundos, veámoslo y ya regresamos de nuevo. Muy bien. Dice por aquí Estefanía, qué locura. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? O sea, mire que estamos, las fuentes informativas oficiales son las únicas fuentes verosímiles y verdaderas, muchachos, que uno puede decir, son las fuentes con las cuales nosotros nos podemos armar de argumentos para combatir las fake news. Pero mire que así incluso las fabrican. No quiere decir de que una noticia sea como en su pura esencia fuera de la ficción, ¿cierto? Eso está claro que también se pueden hacer representaciones, puestas en escenas, para hacer ilustraciones o aludir a una situación en particular. Eso lo han hecho. Pero aquí evidentemente ¿cierto? Hay una construcción y una representación de una situación totalmente muy puesta, muy actuada, ¿cierto? Eso es otra de las características que, digamos así, de los tentáculos, los alcances que ha tenido las fake news, hasta dónde llegan. También se han presentado casos donde los medios de comunicación, noten ustedes que ya los medios de comunicación, las noticias en particular, construyen sus notas periodísticas, informan a la ciudadanía, a la opinión pública, tomando como fuentes informativas o material lo que producen las mismas personas, los mismos usuarios. Entonces, el video de la noticia, cuando nos presentaron la noticia de lo que pasó recientemente en este sector de Barranquilla, Cartagena, la costa atlántica, con el carro tanque de gasolina. Esas imágenes que nosotros vimos del vehículo estallando, las personas quemadas, en fin, eso fue tomado por los mismos usuarios a través de los celulares. Entonces, las informaciones, esos datos, esos recursos también sirven para armar una nota periodística, ¿cierto? Que eso no hay nada de malo. Obviamente hay que saber darle el enfoque a la nota periodística. Entonces, pero muchos noticieros también han caído en falsas noticias. Han tenido que hacer rectificaciones. Noten ustedes. Profe, sí, pues ahora que me acuerdo que usted me preguntaba que si yo había pues como caído en algo así, bueno, no yo, pero una amiga mía, cuando inició todo esto de la pandemia, ella estaba en Europa y pues ella llegó acá en un vuelo humanitario y la dejaron entrar al municipio porque ella no tenía más dónde quedarse, pues ella era de acá. Entonces, pues ella entró y toda la gente acá hizo mero revuelo y dijeron que ella estaba infectada, que la habían bajado de un carro en una manta blanca, que había entrado a las 4 de la mañana, que para que nadie la viera, pues fue horrible. Y el colombiano publicó la noticia y era falsa, pues literal, y les tocó Muy hacer bien. De pronto esa rectificación. amiga era Estefanía, ¿no? Ay, ojalá hubiera estado Muy allá en bien. Europa. Chicos, bueno, vimos ya un amplio panorama de las fake news. Es un tema incluso inacabable porque merece ser cada vez más estudiado, más analizado en profundidad, con un enfoque riguroso en términos de la comunicación, en términos de la recepción
porque no solamente es un uso y consumo de la información acá de los contenidos, mire que también se produce, mire que la facilidad para producir fake news también, desde el mismo momento, o sea, lo que hay, una de las cosas que hay que explicar a la gente es que usted está contribuyendo a que haya desinformación en la medida en que usted comparta esa información, en la medida en que usted llegue y reenvíe el mensaje. Ahí estás haciendo prosumisión. ¿No creen ustedes? Te llegó el audio, te llegó la imagen, te llegó esto, y si lo replicas, estás contribuyendo a la creación y a la viralización de esa fake news, ¿cierto? Ahí es donde está la corresponsabilidad. Pero seguramente nosotros no lo vamos a hacer, ¿cierto? Actuamos como comunicadores pedagógicos, pero también nos vamos a ver enfrentados, muchachos, a situaciones comunicativas donde nos va a implicar mirar bien esta tipología de mensajes, ¿cierto? Que más que comprender este fenómeno es entender los alcances que tiene y los escenarios o ciertos espacios en los cuales nosotros nos vamos a encontrar con este tema de la desinformación y las fake news. ¿Listo? Chicos, consideraciones finales frente a este tema. ¿Algún aporte adicional? ¿Alguna inquietud que quieran plantear? ¿Alguna conclusión? Pues, profe, yo creo que esas fake news siempre van a estar, pues siempre que haya alguien que quiera malinformar a la gente, o simplemente por el hecho de joder o por llegar a que alguien piense algo que no, pues que en realidad no es, pero llegan pues, a la conveniencia de alguien, de algún político o algo, siempre van a existir. Entonces, pues es difícil de combatir, pero al fin y al cabo siempre van a haber esas personas que quieran hacer eso. Claro que sí, Santiago. Pero es un fenómeno comunicacional interesante y que obviamente nos compete y es pertinente para nuestro profesional. Bueno, ¿alguna otra consideración, muchachos? Estefanía y Kevin. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, entonces ya para culminar esta clase, dos cosas básicamente. La primera, en relación a sus trabajos de sus proyectos. Teníamos plazo hasta hoy. Yo estaba, Estefanía, menos mal me hizo la corrección, la salvedad. El plazo para enviar el trabajo, entregarlo, era hasta hoy. Entonces, algunos de ustedes ya me han mandado el trabajo al correo, muy bien. Si quieren pueden emplear el resto del día como para que revisen ciertos aspectos, pero el plazo hasta hoy. Y les quería comentar lo siguiente. El otro grupo de teoría de la recepción, los otros compañeros decidieron crear un pequeño micrositio que actúa como repositorio de los proyectos. Es decir, recoge todos los proyectos de los demás compañeros y eso va a quedar agrupado en un micrositio en Wix. Ya se los voy a mostrar para ilustrarles mejor esto. ¿Estamos viendo pantalla? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a un análisis de producciones colombianas. Ellos uno de los compañeros armó un micrositio donde en este inicio hay una introducción de lo que es todo el ejercicio que nosotros hicimos. Esta pestaña de proyectos es donde van a quedar, en esta entrada van a quedar todos los proyectos, todos los análisis que hicieron los compañeros, ¿cierto? Entonces cualquier usuario, cualquiera, va a ingresar al micrositio y puede navegar por cualquiera de los proyectos, ¿cierto? De esta manera. Obviamente lo van a realizar un poquito mejor, pero esa sería la estructura básica. La estructura básica elemental de cómo se vería los proyectos. Entonces, cada uno de estas casitas, de estas entraditas, estaría los grupos como tal. ¿Y qué tienen que hacer ellos? En esta pestaña de contacto, tienen que escribir el título, el nombre del tema, los integrantes del grupo y el link del proyecto. Si es una página en Wix, si es un blog, en el caso de aquí hay blogs, por ejemplo, colocar el link acá. De esta manera quedarían todos los trabajos que se envíen acá, quedarían visualizados y articulados a este micrositio, todo juntico.
¿Cuál es la cuestión, muchachos? Les estaba mostrando esto porque les quiero preguntar a ustedes cómo les parece este micrositio, esta idea, y si les gustaría que sus trabajos quedaran aquí articulados. ¿Qué opinan ustedes? Profe, ¿en ese de ellos o tendríamos que crear uno nosotros? De ellos, pues en eso, que les acabo de mostrar. Sí, a mí sí me gustaría. Me parece muy chévere. Ok, muy bien. ¿Qué opina Santiago como compañero de Estefanía y Kevin? O sea, quedan todos acá. Simplemente lo que ustedes tienen que hacer es ingresar a contacto, ingresar esta información y enviar. Y bueno, y para mayor seguridad, hacer esto primero, diligenciar esto primero de darle enviar y luego, pues enviarlo a este correo para que quede el soporte en caso tal de que ocurra alguna inconveniente en términos de programación y ese tipo de cosas. Pero tus proyectos quedarían acá. Quedarían acá. Pero a mí me parece también buena idea, pues como para tener todo ahí, pues y no se pierda como después en algún futuro o algo así, eso va a quedar ahí almacenado. No, y es que de hecho ese link se va a difundir eso, muchachos. Este link, este micrositio es el que se va a difundir. Esto lo voy a difundir yo, lo van a difundir los compañeros. O sea, que no solamente sus compañeros van a ver sus trabajos, sino que otras comunidades de usuarios. ¿Qué opina Kevin? Profe, a mí me gusta mucho la idea, pues es como tratar de hacer que uno de estos trabajos no sean como algo perecedero, como solo para la nota y ya, sino que quede como registro de ello, y más porque son producciones colombianas, o sea, son cosas que pueden estar en estos momentos al aire, o puede ser cosas que la gente esté consumiendo así como Un a análisis. ese tiempo. Entonces sí, entonces creo que eso serviría de utilidad para al menos la gente que esté consumiendo el producto como en específico. Muy bien. Estefanía iba a decir algo. No, profe, que Kevin le había respondido en el chat, pero ya. Ya, en el chat, sí, ok. Chicos, les mando el link por correo de este micrositio, pero también se lo mando ya por el chat, se los acaba de mandar. Listo, ya saben, revisen si tienen inquietudes en el ingreso de esa información, revisen esta grabación más tarde. Pero ya saben que es rápidamente, vuelvo y les muestro. Ustedes abren el link, le dan en contacto, ingresan la información y le dan enviar. Y para mayor seguridad, hagan primero esto, enviar, y luego lo envían a este correo. ¿Listo? Hoy en el transcurso del día. Y ese es el trabajo que me tienen que entregar, muchachos. Claro, hasta ahí. ¿Listo, Sí. Kevin? María Santiago. Muy bien. Entonces, recuerden que si, por ejemplo, en el caso del blog, no van a enviar el link ustedes, muchachos, Estefanía Santiago, como administradores. Es decir, el link solito. Porque si usted está como administrador y copia y pega el link de administrador, no me va a dejar ingresar a mí, no me deja ver, ¿cierto? ¿Sí estamos claros con esa indicación? Profe, ¿cómo así? Pues, pero por ejemplo, yo ya le mandé el link, no le dio para ingresar. El link es, si me verás por acá, yo lo reviso rápidamente. El blog. Sí. Ahí sí me da para ingresar, para navegar. Bueno. Yo estoy Ya, no aquí, hay que mandar nada más. Diana Vive. No, yo ya califico lo que ustedes hicieron. Yo ya le puedo dar, yo le estoy dando clic a cualquiera de estas entradas. Bien, ahí está la información, así tal cual. Así tal cual lo deben de subir. Listo. Es que lo que pasa es que hay personas que envían el link, como quien dice, están trabajando en este momento en el micrositio. Están ahí editando y copian y pegan ese mismo link estando en ese momento como administradores. ¿Qué pasa? Que cualquier usuario le va a dar clic y no lo va a dar a ingresar porque le pide contraseñas y ese tipo de cosas. ¿Sí me entiendes? Sí, pero igual pues, o será que no lo publican, porque igual cuando uno le da a publicar, él le arroja el enlace y le dice pues Claro, que eso. los demás. Exactamente. O sea, como les digo, es enviar el link solito.
como para que cualquier persona lo vea. ¿Listo? Entonces, ya saben, Estefanía y Santiago lo suben, ahorita Kevin también, ¿vale? Sí, profe. Bueno, por último, entonces, ya para que acabemos hoy, les comento lo siguiente. Dentro de 8 días, entonces, nos vamos a volver a encontrar para hacer la retroalimentación de las notas, darle las notas que obtuvieron y darle la definitiva, y hacer como un cierre del curso de lo que hemos desarrollado, y con eso concluimos nuestro semestre. ¿Estamos claros? Listo, profe. Listo. Profe, Sí. una cosita, es que pues a mí me programaron pues trabajo para justo para el miércoles que viene. A las 3 tengo pues, son unos 15. Entonces pues no creo que me dé para estar toda la clase conectado, o si acaso podré escuchar un poquito, entonces para ver pues qué puedo hacer ahí o algo. No, trata de estar conectado a lo que puedas. Igualmente también vamos a grabar el encuentro. Y la idea es que esa retroalimentación de las notas, si se las quiero hacer de esta manera, pues obviamente nosotros somos un grupo muy poco numeroso, pero vamos a aprovechar ese momento para darle las notas. Yo puedo empezar dándote las notas a ti, ya te desconectas, si hay alguna duda me puedes escribir después, pero aprovechar ese espacito. Ah, listo, profe, de una. ¿Listo? Listo, de una, de una. Bueno, muchachos. ¿Listo, Listo, Santiago? ¿Listo, Estefanía? Con gusto, Santiago. ¿Listo, Kevin? Listo, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces, yo voy a escribirles un correo ya, pues para avisarles de que deben de subir esto al sitio. Listo. Dándole las mismas indicaciones, les doy el link por ahí mismo para que lo suban en el transcurso del día. Eso, muchachos. Bueno, profe, chao, muchas Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. Chao.